Bueno, muchas gracias por la invitación a todas las fundaciones, instituciones que organizan esta tarea y fundamentalmente la Fundación Humboldt, que fue quien me contactó. Bueno, es estimulante estos espacios de reflexión. Desde ya es un orgullo compartir el panel con Ricardo López Murphy, así que un segundo agradecimiento. Brevemente, como introducción, yo diría, seguramente será más entretenido luego, pero como introducción es que la Argentina necesita equilibrar los principios de libertad e igualdad adecuadamente, ¿no? Y que ambos son fundamentales para vivir en sociedad. Y la Argentina está en deuda. Su democracia, casi del 83 a la fecha, tenemos un sistema republicano, un sistema de libertades amparado por la democracia, pero la verdad es que no hemos alcanzado resultados económicos y no paramos de retroceder desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Me parece que ahí, para no hablar solo de ideas, sino de cosas concretas, son 40 años de retroceso. ¿Y tiene la culpa la democracia? No. ¿Tiene la culpa este sistema de libertades? No, categóricamente. La responsabilidad ha sido de los liderazgos, ha sido el funcionamiento de los partidos políticos, ha sido el funcionamiento de las instituciones más importantes de la República, del Congreso, de la Justicia, y con errores conceptuales graves de nuestros gobiernos. Y en particular, buena parte de estos años no se ha alcanzado un modelo de consenso alrededor nunca se alcanzó consenso alrededor de un modelo productivo. Hoy en el mundo hay economías exitosas. Saquemos la pandemia, dejemos la pandemia, pongámosla en un paraguas. Hay modelos exitosos económicos con regímenes totalitarios, sí, que han sacado a mucha gente de la pobreza y demás, totalitarios, sí. Varios países asiáticos, China, etc. Hay regímenes totalitarios con problemas económicos gravísimos a montones. ¿Hay regímenes democráticos con éxito económico? Sí, varios. Hay regímenes democráticos sin éxito económico y que andan de tropiezo en tropiezo, sí. Entre esta última categoría está Argentina. ¿Qué características? Yo creo que los argentinos queremos vivir en democracia y tener éxito económico. ¿Qué característica principal tienen esos países que viven en democracia y tienen éxito económico? Una primera, hay un funcionamiento inteligente del Estado. No mucho gasto público, sino un buen Estado. Y dos, hay reglas y seguridad jurídica para que el sector privado genere riquezas y el Estado pueda intervenir inteligentemente para equilibrar oportunidades en el plano económico y equilibrar oportunidades en el plano social y equilibrar oportunidades en el plano del progreso individual de las personas. Y un segundo elemento, en todas esas democracias exitosas en lo económico hay un acuerdo de gobernabilidad entre oficialismo y oposición. Los fundamentos de la economía están de acuerdo oficialismo y oposición. En la Argentina tenemos un amplio Estado
en materia de gasto público, pero muy poco inteligente. Y aquí me permito volver a la pandemia un poquito. Es decir, entre que se saca un decreto de necesidad de urgencia en general, o una ley muy rimbombante con todo el humo posible, y que se aplica inteligentemente del Estado, por el Estado pasa un largo tiempo y en general la calidad de la gestión es pésima. Por ejemplo, en la pandemia no controlaron ni el ingreso de las personas en Ezeiza y lo empezaron a hacer por lo menos 7 días después de que iban a hacer ese control y solo le controlaban la fiebre y le controlaron la fiebre a algunos y a muy pocos. Es decir, no tenemos un Estado inteligente, no gestionamos un Estado inteligente, pero sí tenemos mucho gasto público. El segundo punto es no hay seguridad jurídica. El capitalismo que pregona en general el populismo en la Argentina y que tiene una alta aceptación entre los argentinos no es anticapitalismo, como puede parecer, sino un capitalismo amañado de amigos y no un capitalismo de riesgo, como generalmente se dan en todos estos países que tienen democracia y tienen éxito económico. Y por último, en la Argentina no hay posibilidad de un acuerdo de oficialismo y oposición porque una minoría con mucha voluntad política y con organización impone sus ideas fanáticas de retroceso a la mayoría de los argentinos, porque tiene más voluntad política y porque tiene mejor organización. Esa minoría es el kirchnerismo, alrededor de la figura de Cristina, sin duda, y del liderazgo de Cristina, pero es una minoría que bloquea cualquier acuerdo con un peronismo más republicano, con un sector más moderado, que no sea ni radical, ni del PRO, ni liberal, ni bloquea cualquier tipo de acuerdo porque tienen más voluntad política y mejor organización. Lo demostraron en la oposición, quizás con emblemas, por ejemplo, la reforma previsional, la reforma de la ley de jubilatoria que ponía una fórmula de cálculo de cómo se ajustaba el haber jubilatorio, lo demostraron claramente y hoy día prácticamente han congelado el haber jubilatorio sin fórmula y han achatado la pirámide un poco, demostrando el origen de esta ideología, que es achatar la pirámide y en los jubilados un poco están haciendo lo que piensan en la sociedad. Pero en general soy optimista y por eso quisiera poner énfasis aquí, en que es un grupo minoritario, bien organizado y con mucha voluntad política, pero no es la mayoría de la Argentina. Probablemente el pensamiento liberal y progresista del progreso social, no de este mito progresista del que alienta el kirchnerismo, que eso no es ningún progreso social. Quizás el pensamiento liberal y progresista sea una minoría también en la Argentina, y estemos de alguna forma confrontando dos pensamientos minoritarios, solo que ellos han demostrado tener mayor voluntad política, mejor organización, y en determinados momentos históricos, como en las elecciones del 2019, una mejor táctica electoral. Cambiar a Alberto por Cristina fue una genialidad. Hoy está quedando demostrado que en realidad los fanáticos bloquean el acuerdo y además gobiernan los fanáticos y construyen mayoría. ¿Por qué creo y por qué soy optimista? Porque creo, y varias veces se lo comenté y se lo discutí al expresidente Mauricio Macri, donde él sostenía que
buena parte de los argentinos se sentían seducidos más por el populismo. Y de alguna forma, algunas encuestas más, que hacen preguntas más conceptuales podrían darle la razón a él con lo que decía. Pero yo creo que muy por el contrario, creo que la gran mayoría de los argentinos quiere capitalismo, quiere libertad de mercado, competencia, quiere Estado, pero quiere Estado inteligente, solo que es obvio que la tendencia del populismo es a vender un paraíso de consumir como capitalista, No, se de forma, silenció su... pero producir de forma distinta al capitalismo, es decir, y es incompatible una cosa con la otra. Entonces, yo creo que estas ideas bien organizadas tienen que tener consenso mayoritario en el país. Hoy, en esta instancia, y con esto cierro, estamos quedando al desnudo, una idea y la otra. Expropiar Vicentín con cualquier relato es parte de ese fanatismo, de esa minoría. Expulsar a la TAM, que es un proceso sistemático con el que se ha trabajado, y eliminar la competencia para aerolíneas, se ha aprovechado de la oportunidad, ¿no? Es decir, hoy estamos quedando desnudos en esas ideas. La pandemia ha dado esa, de alguna forma está sincerando esa situación, solo que todavía los ciudadanos tienen muchísimo miedo y el miedo empodera a las autoridades en los tres órbitas, en la presidencia, en las gobernaciones y en los municipios. Pero es así, pero si garantizamos organización política, voluntad, organización, creo que las ideas de libertad, de progreso, de república, pueden ser mayoritarias, pueden ser mayoritarias. Último y cierro, la Argentina ha entrado en una estrategia muy peligrosa que va a traer conflictividad social fuerte y va a traer desaparición de una parte del sector privado, gracias a parar la economía sin información. Y si bien todo el mundo ha caído en esta situación, no todos hemos entrado en las mismas condiciones. La Argentina no tenía financiamiento, la Argentina prácticamente no tiene moneda, prácticamente, o tiene una moneda muy endeble. Financiamiento en el sentido estricto del concepto. Financiamiento no es genuino imprimir billetes, pero bueno. No tenía moneda o tiene una moneda que viene desvalorizándose sistemáticamente en los últimos años, y no tenía ahorro, ni ahorro su Estado, sus estados, ni ahorro los privados. Sin estas tres cosas hicimos la misma estrategia que Gran Bretaña, hicimos la misma estrategia que España, la misma estrategia que Italia y la misma estrategia que Alemania, la misma estrategia que Noruega, que lo ponemos de ejemplo cada 2 por 3. Cuando todos ellos tienen moneda, todos ellos tienen financiamiento y todos ellos tienen ahorro público y privado. Es decir, la Argentina necesitaba paradójicamente en esta circunstancia, ya que tiene tanto gasto público, necesitaba un Estado más inteligente, que testeara masivamente, que separara, que usara un poco el principio del derecho penal, que es invertir la carga de la prueba, ¿no? Es decir, separar a los enfermos y dejar en libertad a los no enfermos. Es decir, como en el Código Penal,
bueno, lo estamos haciendo en las privaciones de las libertades, etc. Hoy más que nunca necesitábamos, con un gran gasto público, un Estado inteligente, que cerrara las fronteras, pero que lo hiciera, que cerrara las fronteras, digamos, que controlara las fronteras, pero que lo hiciera con la máxima tecnología como para poder separar unos de otros. Entramos muy temprano con miedo y nos avisó el hemisferio norte. Italia, España, etcétera, bueno, le faltó profesionalismo como da cátedra a nuestro gobierno, nuestro presidente Alberto Fernández, sí, pero ellos estaban en el hemisferio norte, ellos pudieron ser sorprendidos. Nosotros, la naturaleza nos dio 3 o 4 meses de ventajas, y sin embargo lo usamos esos 3 o 4 meses para empoderar al gobierno nacional en la concentración de respiradores, de tester, de imprimir billetes, etc. Y ese fue el cometido finalmente. No hay un gran plan acá, pero sí el plan es empoderarse, es tener mucho poder, que todo el sector privado dependa del gobierno, que las provincias dependan del gobierno, que los municipios dependan del gobierno. Ese es el plan, ¿no? Ese es el plan. No tiene mucho profesionalismo, cómo salir, cómo entramos, no tiene mucha información, pero el plan es tener mucho poder e ir administrándolo. Y la verdad lo están ejerciendo, incluso con actitudes como la del presidente de la UIA, de Acevedo, casi apoyando la expropiación de Vicentín. O sea, hasta el sector, es una cosa vergonzosa que no se ha visto fácilmente en la Argentina, pero se está viendo. Hay tanto amedrentamiento y tanta cooptación que hoy más que nunca hay que reivindicar las ideas de libertad, de república, de democracia, de justicia. Bien. Así que, bueno, mi aporte introductorio. Me pareció interesantísimo este speech inicial, Alfredo, te lo agradecemos mucho. Vamos ahora a escuchar a Ricardo, nuestro querido Ricardo López Murphy, bueno, ya lo conocen, economista, ex ministro de Defensa, ex ministro de Economía, preside la Fundación Cívico-Republicana. Ricardo, ¿te parece arrancar con tus 10 minutos de introducción? Gracias a todas las organizaciones que iniciaron este trabajo. En segundo lugar, bienvenido Alfredo por esta cooperación que es tan valiosa y ha sido tan sana a la defensa de las instituciones. Y cuando a mí me dicen pensar la salida y pensar el futuro de Argentina, yo primero tengo que reconocer que estamos en una crisis económica como no conoció el país nunca, y tampoco, y para decirlo también, el mundo tampoco. Sabemos que para salir de esa crisis vamos a necesitar básicamente movilizar las energías y la creatividad del sector privado, porque de estas crisis los estados van a quedar, digamos, en estado exhausto por las deudas que han acumulado o, como bien decía Alfredo, por el gravísimo problema que tenemos en materia de descontrol monetario y de riesgos muy grandes para el futuro funcionamiento de nuestro Estado y de nuestra patria. Pero al mismo tiempo tenemos una crisis formidable en materia social. Este encierro, esta forma de enfrentar el problema por tanto tiempo, lo que nos ha generado es un empobrecimiento global de magnitudes como nunca habíamos conocido, en particular sobre los sectores medios de nuestra sociedad, sobre las pequeñas y medianas empresas. Han caído casi 20.000 empresas en este periodo y eso nos está llevando a una situación social y de dependencia del Estado que crea vasallaje, pero sobre todo produce una gran decadencia en los valores que han impulsado siempre a nuestra sociedad y que están grabados a fuego en nuestra Constitución y en el
en la idea básica que trasluce nuestro preámbulo y nuestra Constitución Nacional. En esa perspectiva y bajo ese criterio, quiero decirles a todos que es vital que seamos capaces de coordinar la acción política de toda la oposición en la defensa de las libertades y para poner freno a los tremendos excesos que está cometiendo el gobierno. Entre otros, es un país que carece de programa económico y del cual el gobierno se solaza en reiterar. Pero no solo carece de programa económico, carece de presupuesto, carece de las reglas elementales que tienen nuestros vecinos y que tienen todos los países que actúan lúcida y enérgicamente contra esta tremenda catástrofe que le ocurrió a la humanidad. Allí yo diría que la clave de la recuperación argentina es justamente recuperar nuestras instituciones. Y eso es, no va a haber inversión, no va a haber salida. Si el Estado y el gobierno se pueden apoderar de una empresa violando el principio del juez natural, violando el debido proceso, violando la legislación concursal, violando la Constitución y violando el federalismo. Pero no lo hacen solamente en este caso, lo hacen también para terrible consecuencia de nuestra sociedad al no respetar los mecanismos de ajuste para los jubilados, lo hacen cuando discriminan brutalmente entre provincias, por ejemplo, es muy notorio la discriminación que sufre la provincia que Alfredo fue gobernador, o sea, el escándalo que tenemos ahí con Portezuelo del Viento, el escándalo que tenemos en un trato privilegiado a las provincias más cercanas a la vicepresidenta de la República. En última instancia, el país tiene que recrear las expectativas y las esperanzas. Lo va a hacer si reconoce los problemas, si está en condiciones de aceptar el enorme desafío que tiene por delante y sobre todo si puede lograr la cooperación de todas sus fuerzas políticas en defensa de ese atributo formidable de las sociedades plurales que es la libertad y la democracia. Sin libertad y sin democracia no hay futuro, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo institucional. Sin el respeto al federalismo y a nuestras leyes básicas, la arbitrariedad dominará la escena, el temor y el vasallaje serán nuestras características y tendremos perdido ese atributo esencial de las sociedades prósperas, que es la combinación del Estado de Derecho, de respetar la iniciativa privada, de reconocer las señales de los mercados, de integrarse al mundo y en última instancia de saber que el Estado tiene un rol estratégico, pero ese rol no es entrometerse en la acción del sector privado, sino justamente cubrir las falencias que su autonomía y su espontaneidad en muchos casos no pueden realizar. Por eso yo celebro esta reunión, celebro lo que hemos escuchado de Alfredo, celebro esta cooperación con instituciones de la sociedad civil y celebro esta voluntad expresada en nuestro compromiso por la lucha por las libertades que demostramos en estas circunstancias y que demostraremos todo el tiempo como una contribución decisiva a asegurar los beneficios de la libertad, como dice nuestro preámbulo. Bueno, espero que ahora, después de haber cubierto esta introducción, abramos a las preguntas que seguramente nuestra sociedad quiere formular y que encantados vamos a estar en condiciones de contestar. Muchas gracias. Antes de las preguntas del público, voy a arrancar con algunas que habíamos ido charlando un poco con los organizadores. La primera es, si cabe, Alfredo, en primer lugar, una evaluación de lo que fue el proceso de Cambiemos, y si viendo esto, vos hiciste un hincapié muy interesante en que en los países que hacen bien las cosas requieren una oposición constructiva. Si viendo que no lo fue después de la experiencia de los últimos 4 años, ¿crees que Cambiemos debería haber hecho algo distinto?
hay cosas que son contrafácticas para hacer conjeturas, pero sí decir que no fue bien manejada yo creo que la hipótesis de Mauricio, con buen criterio, era que su sola presencia iba a dar la credibilidad suficiente para que exista un flujo de inversiones y demás, internacional y nacional, que iba a hacer andar la economía. Y que eso solo, haciendo los presupuestos republicanos, que realmente fue así, hubo respeto por la justicia, etc., eso disparaba un circuito virtuoso en la economía. Uh-huh. Y la verdad es que la Argentina tiene un sistema cuasi mafioso de funcionamiento del Estado y el funcionamiento del sector privado. Los dos tienen... entonces se requiere una dosis de voluntad política mucho mayor y una organización de constituir una correlación de poder político suficiente como para luego sí hacer funcionar bien como una consecuencia inmediata, hacer funcionar bien las instituciones. Uno de los aspectos es que creo que cerró feo, cerró mal, es con los movimientos piqueteros. Mauricio da unas explicaciones y su ministra dan unas explicaciones que son increíbles. Para mí, que fui gobernador durante esas cosas, que cada uno recibía su tarjeta y que no había puntero de por medio y demás, es parcialmente cierto, pero como los que debían estar cumpliendo funciones en una ONG, en el conurbano bonaerense, estaban en la Avenida de Mayo, frente al Ministerio de Desarrollo, cortando la 9 de julio. ¿Cómo estaban? ¿Por qué? Porque quienes le controlaban la asistencia no la controlaban. Y se mantuvo el mismo esquema con la misma relación, el mismo esquema. En España, en Italia, en otros lugares con culturas relativamente similares a la Argentina y demás, nadie dura en un plan de empleo más de 6 meses, 1 año, 2 años. Y acá se lleva gente con 16 años. Entonces me parece que el no cambiar el mismo régimen que traía el kirchnerismo de los planes de empleo y paralelamente a eso pensar que esa era una relación de clientelar, el que cortaba la calle el 9 de julio, algo se llevaba, alguna concesión se llevaba. Me parece que eso fue mal manejado. La relación con el Papa y la Iglesia fue mal manejada. La relación con los sindicatos fue mal manejada. Y todos tuvieron el mismo esquema, prácticamente el mismo esquema de poder que el peronismo, con las diferencias, y que el populismo, con las diferencias que hay que acumular poder suficiente como para tener una relación más equilibrada con los sindicatos. Yo percibo que va a haber una nueva oportunidad, no solo de gobierno, sino que la pandemia va a representar una oportunidad para estas ideas. Por ejemplo, nuevas relaciones laborales. Yo creo que hay que pensar en nuevas relaciones laborales. ¿Cómo podemos seguir explicando lo de LATAM hoy? Es producto de una legislación laboral anacrónica, donde el sindicato de los aeronáuticos, Viró, representa aerolíneas, no representa a los pilotos. El 70% de los pilotos de LATAM están en otro gremio, pero el que negocia convenciones colectivas de trabajo, las suspensiones que ha tenido aerolíneas y que no ha tenido LATAM y demás, las negocia el de aerolíneas y no por empresas. Yo creo que estamos en las mejores condiciones para generar un debate no desde la empresa, sino desde el trabajador, de que se necesitan otras negociaciones salariales por empresa, por región, por sector, incluso por subsector,
Pero para eso, la economía nos va a dar una oportunidad, pero la correlación de fuerzas tiene que dar la otra. Y la correlación la tiene que generar el poder político, un presidente y demás. Si la negociación es, te doy un poquito de dinero para las obras sociales, te saco un poquito de dinero en las obras sociales, te doy un poquito más. Cuando vas a hacer un paro, te pago lo que te debo de las obras sociales y suspendés el paro 30 días. Si esa es la relación, está mal manejada la relación con el sindicalismo. En general, creo que todos esos, la relación con las provincias también fue mala, y hoy día lo está probando, ¿no? La relación de sumisión de la mayoría de los gobernadores peronistas, Alberto Fernández, es increíble, y Cristina, ¿no? Y me parece que esa relación también fue mal manejada. Ricardo, parándome en esta pregunta y respuesta de Alfredo, me parece interesante. Si querés, me interesa tu opinión también de tu balance de la gestión anterior, pero además, con todas estas variables que van a ser mucho peores para el próximo gobierno. O sea, el próximo gobierno va a tener una relación respecto al clientelismo peor porque hay más gente que va a depender del Estado de la que hoy depende, va a tener una relación más de sumisión con las provincias y me parece bueno dar esta nota federal en esto que es un evento eminentemente federal. Va a haber más pobreza, va a haber más pauperización social. Digamos, ¿cómo hacer políticas liberales, políticas republicanas, cuando la sociedad va a estar incluso peor de lo que la recibió Cambiemos al momento de asumir en 2015? Sí, empecemos por este último punto. Está para mí muy claro que vamos a necesitar reformar los regímenes de acción social y los regímenes laborales en la Argentina. Yo creo que en las condiciones de vulnerabilidad que tiene nuestra sociedad sería imposible intentar un camino que no tome en cuenta nuestro empobrecimiento relativo. Y cuando digo eso, digo, bueno, es justamente en esas condiciones cuando hay que acentuar más el camino de la libertad, porque en la restricción de recursos es cuando hay que ser más cuidadoso con los recursos. Y yo creo que la lucha, o si ustedes quieren, la batalla contra el empleo que ha hecho nuestro régimen laboral, nuestro régimen sindical, que como bien decía Alfredo, en este caso de destruir el trabajo de 1.800 personas por gente que no es representativa. Acá se ha llegado a matar a gente que se opuso a la patota sindical. Por eso creo que el país tiene que restablecer un principio básico del Estado de Derecho, que es el monopolio de la fuerza. El monopolio de la fuerza en el Estado legítimo de derecho, donde no puedan prevalecer las mafias, tanto sea para la acción sindical como para las políticas sociales, tanto sea en la vida empresaria como en el propio Estado. Me parece que el país necesita una reforma integral en materia laboral, pero básicamente con una orientación muy precisa, cómo crear más empleo, y eso va a venir acompañado de un cambio, me parece a mí, muy fuerte en una regulación que sea, que facilite a las pymes relanzar el proceso productivo. La pandemia ha sido devastadora para todo ese sector, devastadora para las clases medias que vivían de ganar el pan con el sudor de su frente, devastadora para los valores más sanos de nuestra sociedad. Por eso, insistir en un camino de regulaciones a contramano de la productividad, a contramano de la representatividad, a contramano de la legitimidad institucional sería un error espectacular. Y yo creo lo mismo en la acción social. Sería un grave error que no reconociéramos que en cualquier sociedad tenemos que auxiliar a los que sufren el infortunio. Pero el infortunio no puede ser la excusa para vivir permanentemente a costa de otro. El infortunio es excepcional. El infortunio, hasta en los evangelios se dice claramente
que se espera que uno viva de su trabajo. Entonces, si uno pierde el trabajo, ok, ahí hay un espacio para la ayuda, pero no lo hay para vivir todo el tiempo de otro, y ese es un cambio muy radical que hay que hacer en toda nuestra gestión de la ayuda social, de la gestión laboral y por supuesto de la actividad empresarial. Nosotros necesitamos crear un clima donde venir a invertir en la Argentina sea la mejor opción que esté disponible. ¿Cómo se hace eso cuando el gobierno se siente en libertad y en impunidad de violar a una empresa que está bajo la protección de un juez concursal, de violar la jurisdicción provincial, de violar la protección al derecho a la propiedad privada de la Constitución? Es decir, de una violación integral, más aún en un gobierno que se siente en libertad de no tener presupuesto. Si la primera condición de la democracia es que no hay tributación sin representación. La primera condición de la democracia es que es el Congreso el que administra los recursos, los impuestos que todos pagamos, y acá resulta que eso ha pasado a ser una facultad del Poder Ejecutivo y del jefe de gabinete, que con eso chantajean a provincia, a municipio y a toda la sociedad. La chantajean al tiempo que se solazan en castigar severamente a nuestros jubilados y pensionados. Yo no puedo encontrar un escenario donde necesitemos más república, más libertad, más iniciativa privada y más control y balance en el ejercicio del poder que lo que le pasa a la Argentina. Y más aún, cuanto peor sea la crisis. De la crisis no se sale ni con regímenes autoritarios, ni con una desmadrada acción del Estado. Más, es un Estado que parece atolondrado. Los ministros en los decretos de necesidad de urgencia no, dicen que no sabían nada. Se le encargan por decreto de necesidad de urgencia a una empresa que tiene mayoría estatal y la empresa contesta que no está dentro del objeto de su sociedad. Y en tercer lugar, para esto ya, si fuera en otro país sería para la hilaridad, el presidente dice que lo que tiene miedo es que vengan inversiones extranjeras, pero si estamos exhaustos, necesitamos que venga cualquiera que quiera poner una moneda para generar trabajo en la Argentina. Creo haber contestado. El problema de la gestión anterior y de por qué hay que hacer una renovación en la política, a mí me parece que el más grande problema que tuvo fue la arrogancia. O sea, la arrogancia cuando creían que por su sola presencia los problemas concluían. Y esa lectura de la sociedad, Ricardo, perdiste la cámara y ahora perdiste el sonido. Y ahora te perdimos directamente. Debes tener algún problema de conexión. Bueno, mientras, Alfredo, te pregunto, de este último punto que mencionaba Ricardo, ¿tenés alguna observación? ¿Crees que se pecó con, no sé si de arrogancia o de por ahí pensar que... Bueno, lo dijiste en un principio, ¿no? Se suponía que la sola presencia de Macri en el gobierno iba a generar otra cosa que al final no ocurrió. Sí, yo creo que en cualquier país del mundo, para que las cosas sucedan, el gobierno socialmente, ¿no?, y económicamente, el gobierno es clave, ¿no? Y que la sola presencia de un gobierno con una imagen determinada y demás, su sola presencia no funciona. En Argentina mucho menos. En Argentina se requiere meterse en el barro para que esas cosas sucedan, ¿no? Con prudencia, con equilibrio. Hay reformas que hay que hacer, que hay que saber cómo manejar el timing, etcétera, ¿no? Pero las laborales, las previsionales, las impositivas, bueno, hay que tener estrategia, táctica, timing para eso, construir una correlación de fuerzas para hacerlo, tener aliados, identificar bien a los enemigos, pero identificar muy bien a los aliados y contemplarlos. Bueno, todas esas cosas son imprescindibles tenerlas claras. No es
un gobierno de burócratas solamente que por su sola respetar el Estado de Derecho y demás, las cosas funcionan. Un viejo apotegma radical es, mi programa es cumplir la Constitución Nacional. La verdad es que es un buen punto cumplir la Constitución Nacional, pero es condición necesaria, pero no suficiente. Requiere gestionar la cosa pública, el Estado, y requiere crear las condiciones no solo simbólicas, sino reales para igualar oportunidades de competencia económica y de progreso individual, ¿no? Y ahí yo no sé si es arrogancia, yo no sé si es arrogancia, ¿no? Las palabras intento no herir. Lo que sí que se sobreestimó que el cambio de gobierno era y la verdad es que el triunfo de Mauricio Macri fue por escasos 2 puntos, 1,5 puntos, en el balotaje, ¿no? Entonces, bueno... En los meses previos a la elección de 2015, como vos decís, se ganó de manera muy ajustada, tenía mucho valor el concepto del cambio, que era un significante muy lábil, muy plástico, que permitía que mucha gente ponga ahí adentro sus esperanzas y que significase un montón de cosas, ¿no? Y eso era parte de lo que lo hacía lo atractivo, ¿no? En parte el cambio era un ser en la negativa, era somos lo contrario al kirchnerismo. ¿Crees que le faltó generarse una identidad propia, Cambiemos? Es decir, bueno, más allá de que no somos el kirchnerismo, somos esto. Bueno, paradójicamente es una palabra que yo estoy usando mucho y por momentos me avergüenza un poquito, que es relato, porque como ese relato remite a Cristina Fernández de Kirchner. Puedes usar narrativa, que es parecido. Pero, exactamente, bueno, yo creo que nunca tuvo una narrativa ese gobierno. Y para mí, la sociedad argentina, por eso creo que no es ni minoritario ni mayoritario el pensamiento de libertad republicano, etc. La gran mayoría de los argentinos necesita una interpretación social, no una interpretación individual, sino una interpretación social. La individual la tiene equivocada o no, tiene una mirada de sí mismo, pero necesita una interpretación social. Y si no se la dan sus líderes políticos, la encuentra en el periodista de rating alto, la encuentra la encuentra en otros lugares, esa narrativa, y yo creo que el rol de la política es clave en la organización de la sociedad, que es justamente tener ese entendimiento, y bueno, y ahí faltó un poco, ¿no? Porque creo que sí que había eficacia a la hora de organizar recursos para una campaña, sí que había eficacia para pulir un mensaje de comunicación, sí que había, y eficiencia también, creo, con pocos recursos se lograban cosas importantes en esos 4 años. Pero una cosa es una campaña y marketing y demás, y otra cosa distinta es una narrativa donde la mayoría de los argentinos se sienta interpretados. Un programa de ajuste, aunque haya que hacer un ajuste estructural de la economía, no es una narrativa. Hay que ajustar el Estado y llevar al equilibrio, es decir, fiscal. No es una narrativa, es parte de un programa de bienestar social que tiene que ser explicado desde ese lugar, ¿no? Y me parece que eso es lo que hay que encontrar. Hoy ellos encuentran inmediatamente una narrativa, un relato, ¿no es cierto? Nunca más a la deuda, fue en diciembre, en la ley de sostenibilidad de la deuda. Y la verdad es que lo que debían decir, a ciencia cierta, nunca más al déficit, porque la deuda lo originó el déficit.
Y entonces ellos tienen una narrativa y creo que debemos construirla. Y no es tan difícil hacerlo, ¿no? A ver, Ricardo, habilitate el micrófono, me parece que lo tenés muteado. ¿Cuáles serían los pilares de una narrativa liberal? Tenés el micrófono muteado, Ricardo. Ahí está. Yo diría, la narrativa convoca naturalmente un esfuerzo en todas las sociedades al progreso personal, a la realización del proyecto propio, en un marco de fraternidad con quienes conviven con nosotros en el país, en un marco de tolerancia y de libertad. Y por supuesto que las narrativas valiosas tienen grandes ambiciones. Por ejemplo, a mí una ambición muy razonable es que Argentina necesita imperiosamente es mejorar dramáticamente los niveles de educación que se han rezagado de manera muy drástica respecto a nuestros vecinos. Nosotros pasamos de estar al tope de las pruebas PISA en Latinoamérica a estar en el lugar más bajo de Latinoamérica, y hemos visto cómo se ha deteriorado probablemente el vehículo más igualador y más natural para crear una democracia vibrante, una república equilibrada, y para darle al proyecto personal de cada uno un contexto social adecuado. En la misma idea, la narrativa tiene que ser tener la posibilidad de volver a generar un trabajo genuino en la Argentina. La verdad que hace muchos años que no generamos trabajo genuino, hace muchos años que lo que dependemos es de la creación de trabajo estatal o de la creación de puestos de trabajo informales. Yo creo que volver a generar trabajo de alta calidad, complementada al fenómeno educativo, es enormemente importante. Y yo diría la tercera, la que a mí me moviliza, es eliminar privilegios en la sociedad. Eliminar privilegios en la sociedad, reponer la igualdad ante la ley. Nosotros tenemos en ANSES alrededor de 70 regímenes previsionales diferentes. Tenemos en todos ellos privilegios. Tenemos un régimen en todo el país donde los ciudadanos que ganan lo mismo son tratados tributariamente distintos. Yo diría que una agenda y una narrativa muy valiosa en la sociedad argentina es reponer esa igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades que genera un sistema educativo en la tradición sarmientina. Y por último, déjenme agregar algo que le molesta mucho a nuestra vicepresidente, que es el rol de la meritocracia. Las sociedades funcionan cuando se valora el mérito y el esfuerzo. Eso está en la raíz de las sociedades libres, que lo que nos distingue es el mérito y el esfuerzo que hacemos. Y si algo tenemos que volver a jerarquizar en la Argentina es el valor del mérito y el esfuerzo. Ese mérito y ese esfuerzo que reconocía, yo no soy hijo de patricios, yo soy nieto de inmigrantes, que reconocía que quien se integraba a la sociedad argentina, si se esforzaba, se educaba y trabajaba duro, prosperaba. Esa complementación entre el esfuerzo educativo, eliminar privilegios, generar la revalorización del esfuerzo y del mérito, y hacer que todo eso sea un sueño colectivo, es el corazón de la política, es el corazón de la prédica republicana, y es una prédica razonable, son metas razonables que puede alcanzar Argentina. Digo, entre otras cosas, ¿por qué no le podemos pedir a nuestra sociedad y ofrecer a nuestra sociedad un programa que sea alcanzar los estándares de nuestros vecinos? Nuestros vecinos tienen baja inflación, nuestros vecinos tienen acceso a los mercados de capitales, nuestros vecinos han podido auxiliar, por ejemplo, Uruguay, con suma efectividad a su sociedad sin encerrarla completamente, testeando adecuadamente y generándolo en un clima de libertad, de balance, de un diálogo que llama a la concordia. Yo estoy harto que se llame todo el día al enfrentamiento y al antagonismo. Creo que el mensaje central de una sociedad libre y plural es llamar a la concordia, y ese también es un sueño colectivo
de volver a vivir en una sociedad donde el instrumento de la política no sea el odio. Creo que con eso tenemos una buena narrativa para convencer a nuestra sociedad de qué le esperaría cuando cambie. Me gustó mucho el tema de la meritocracia, te voy a sentir, Alfredo, así que te quiero preguntar por eso, porque además no es un tema baladino. Alberto Fernández lo expresó el día siguiente a haber asumido, dijo que venían a quitar la meritocracia, lo volvió a decir en 6 oportunidades distintas, lo dijo su ministro de Cultura, Tristan Bauer, y es un tema en el que insiste mucho el Papa Francisco. Él dice que la meritocracia niega la misericordia. Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto a esto que dice Ricardo, Alfredo? Bueno, ese pensamiento atrasa, ¿no? Yo creo que la narrativa, narrativa, además de buena parte de las cosas que dijo Ricardo, van alrededor, y creo que esa narrativa tiene posibilidad de ser masiva, va alrededor de la igualdad de oportunidades, no el igualitarismo. Es decir, la igualdad, y que el Estado garantice igualdad de oportunidades. Si el Estado garantiza igualdad de oportunidades, la meritocracia funciona tiene posibilidad de funcionar la meritocracia. Y la verdad que el Estado tiene una amplia inversión pública. Yo creo que la principal política social es la educación en la Argentina. Hace muchísimos años, es en la que más se invierte, pero es la que tiene un deterioro. Si uno lo mira en los 100 años, es la que muestra el deterioro del país, porque de ser una educación de calidad ha venido deteriorándose, y ahí hay que mejorar ese gasto público. Yo en mi provincia incorporamos el ítem aula, que era un plus del 10% del salario para quien efectivamente no faltaba más de 3 días. Tuve movilizaciones masivas, no solo alrededor de la casa de gobierno, sino en mi casa, que no vivo en un barrio privado, sino en un barrio de sectores medios bajos. Y hasta que lo impusimos, incluso en la Corte, porque presentaron una inconstitucionalidad. Reduje la cantidad de suplencias, porque al no faltar, y pudimos ir recomponiendo el salario docente. Sigue siendo en promedio bajo, pero establecimos una meritocracia por el lado, al menos, de no tener tantas faltas y reemplazos en la primaria y en la secundaria. Y me parece que la educación y la educación pública y la armonía con la privada son la clave de dar igualdad de oportunidades. Ahí se genera cultura de igualdad de oportunidades y se genera cultura de... Es un proceso continuo. No quiero decir que Mendoza esté fantástica por eso. Son solo 4 años, de los cuales 3 años aplicamos ese régimen, y ahora ya vamos para el 4º con el nuevo gobernador. Pero la igualdad de oportunidades permite generar las condiciones para esa meritocracia. Yo creo que si los argentinos quieren vivir en democracia, en un sistema económico capitalista, tienen que entender que hay que crear riquezas con un Estado inteligente que asigne bien los recursos, que genere esa igualdad de oportunidades, y a partir de ese piso mínimo, el mérito individual, el progreso individual de las personas solo se puede dar a partir de su esfuerzo, de su capacidad, de su talento, del desarrollo de sus aptitudes. Y yo creo que no es imposible hacerlo. Soy optimista, pero insisto que hay que remar contra la corriente un tiempo. Es decir, hay que explicar esa situación. Porque ¿quién no se siente talentoso? ¿Quién no se siente capaz de ganarse su sustento por sus propios medios? De cada 10, 9. Ahora, si vos tenés un Estado que te da
te brinda un ingreso mínimo alto, bueno, no te genera las condiciones, eso no es igualdad de oportunidades. Alguien en un plan de empleo 16 años seguidos, no es igualdad de oportunidades eso, es muy por el contrario. Bien, hay muchas preguntas que tienen que ver con el armado. La gente está muy ansiosa sabiendo cuáles son cómo esto se va a canalizar en política partidaria, en propuestas partidarias concretas el año que viene. Pero antes déjenme una, todavía del presente o también del futuro, pero había una teoría, una hipótesis de que Alberto iba a hacer una cosa más bien moderada, ¿no? ¿Esto para ustedes sigue siendo, o mejor dicho, en algún momento lo fue, o siempre sospecharon de que esto era kirchnerismo de bajas calorías, que se podía ir volviendo cada vez más carnívoro según la situación? Empiezo por Alfredo, después sigo con Ricardo, así que los tengo más. Alfredo. Lo que sí pido que sea cortita. A ver, breve. Yo tengo un optimismo no estúpido, quiero decir, es optimismo. O sea, siempre quiero pensar que hay posibilidades de mejora. Y pensé que Alberto iba a hacer una cosa más equilibrada. La verdad que estos 6 meses prueban que a medida que se acrecienta la crisis se abraza más a Cristina, ¿no? Tampoco me jugaba la casa y el auto, ¿no? Quiero decir, ¿no? No, tampoco es que... Pero tenía alguna esperanza que podía... Hoy lo veo muy difícil, Ricardo. Sí, el mecanismo de nominación del presidente fue absolutamente anómalo y generó lo que uno podía esperar que generara, pero sobre todo también la incapacidad de formular una autocrítica sobre cuál era la naturaleza del fracaso. Y yo creo que con toda claridad se ve yo veía una enorme contradicción entre las promesas de reestructurar la deuda a la uruguaya y lo que terminó ocurriendo. Esto es, estaba en la naturaleza del discurso que no iba a respetar los compromisos porque era extraordinariamente contradictorio. Y en última instancia, el poder no es simplemente un título que se otorga por el ejercicio institucional. El poder también reporta a efectivamente quién moviliza las palancas del poder, y acá todos vemos que es el dedo de ella lo que determina qué va a hacer el gobierno. Al menos yo nunca cometí una ingenuidad en ese sentido y tengo muy claro que el proyecto, si se lo deja desarrollar, va a afectar irreversiblemente las libertades de los argentinos. Por eso es muy importante una actitud muy firme y combativa contra los excesos institucionales, muy firme y combativa contra esa narrativa que agrede y que descalifica, y sobre todo muy transparente en la necesidad de devolverle al país un mecanismo de funcionamiento que no solo respete las instituciones, sino que reconozca la realidad. El país se ha empobrecido mucho, necesita reaccionar vigorosamente a esa pobreza, no lo va a poder hacer de otra manera que respetando las libertades de iniciativa privada. No hay ningún ejemplo de ninguna de estas sociedades construidas a la luz de la narrativa kirchnerista que haya sido exitosa. Sabemos en todo el mundo que Cuba, Venezuela y Nicaragua han sido un completo fracaso. Y van a ser no solo un completo fracaso, van a ser cada vez peor, porque van contra la naturaleza de los seres humanos. Y en ese proceso han creado una degradación social, como diría una destacada intelectual cubana, un daño antropológico. Es contra eso que nos estamos enfrentando. No nos estamos enfrentando simplemente contra una mala gestión. Nos estamos enfrentando con un proyecto que en el final quiere desconocer los méritos de una sociedad plural y quiere desconocer la necesidad de crear oportunidades para todos. De eso se trata el régimen
democrático, abierto, de iniciativa privada, que es el que está en nuestra Constitución. Yo ahí vengo de una historia parecida de Alfredo, y yo siempre repito las ideas del preámbulo. En los 7 puntos del preámbulo, ahí está un camino, una narrativa que no tiene nada que ver con ese proyecto de sujetar a todos al poder y a la férula del Estado. No era ese el proyecto de los constituyentes, nunca lo fue, y hoy tenemos que reconstruir ese entramado de garantías básicas. Yo he llegado a la conclusión, y es bastante pobre la conclusión, que hoy es vital preservar la República, las libertades, los derechos y la garantía. Lo otro se discutirá luego, porque hoy lo que está en riesgo, lo que estamos corriendo peligro, son las libertades básicas que consagra nuestra Constitución, y probablemente ese sea un paraguas que aliente a toda la oposición a trabajar enérgicamente en la sociedad civil, enérgicamente en el debate intelectual, enérgicamente en los barrios, enérgicamente en todas las organizaciones sociales, para revertir este clima que nos ha llevado a esta degradación. Bien, bien. Hay muchísimas preguntas respecto de cuál es el cable transmisor para llevar esto a boletas, a listas, a candidatos y demás. Les voy a preguntar a cada uno por su lado. A Alfredo te pregunto, ¿cómo pensás que puede hacer Cambiemos para sortear lo que, estoy hablando a título personal, creo que sucedió en 2019, que mucha gente apoyó porque era menos malo que lo que tenía enfrente, digamos, y no porque veía, bueno, esta cuestión de identidad, ¿no? No te voto tan contento, sino, bueno, lo que viene enfrente me da mucho miedo. ¿Cómo crees que van a poder lograr que haya más gente que vote por la positiva eventualmente? Yo creo que sería muy pretencioso intentar que voten por la positiva todos. Creo que es muy pretencioso. Yo diría que no siempre, a pesar de que el ejercicio de la libertad es sagrado, más de una vez no elegimos, sino optamos. Más de una vez optamos y no elegimos, ¿no? Optamos entre lo que hay. Claro. Y me parece que no tenemos que ser tan pretenciosos en ese sentido. Yo advierto en muchos movimientos una excesiva lupa sobre las coincidencias en el mundo no peronista y no populista, y un escaso lupa sobre el mundo peronista y populista. Y me parece que eso es un error garrafal, que nos juega en contra, nos juega en contra a estas ideas de libertad y progreso individual y progreso social, nos juega en contra. Cierro con decir que el peronismo en la Argentina y el populismo ha privatizado aerolínea y estatizado. Ha privatizado el sistema previsional, el sistema jubilatorio, y lo ha estatizado. Ha privatizado YPF y lo ha estatizado. Y en todos esos cambios que son como uno se cambia una media, lo han hecho, ojo, como uno se cambia una media, ¿no? En todos esos cambios, las tres empresas han perdido, ¿no? Los tres proyectos perdieron, perdió el interés general en los tres. Y veo que en cualquier lugar del mundo sería un escándalo que el mismo partido haya hecho estas tres salvajadas. Sería un escándalo. Y acá no lo ha sido. Entonces, me parece que esa lupa hay que guardarla para los principios generales, y no ser tan exhaustivo, tan profundo en el análisis de sangre y
de cada uno de los que ingresan. Acá hay que hacer una coalición de oposición republicana, federal, republicana y federal. Y eso va a encontrar espacio en ciertas ideas del peronismo republicano que está más propenso a los acuerdos. Y me parece que hay que buscarlo eso. Si me decís nombres, y yo veo ahí los comentarios en los chats, creo que los nombres distorsionan muchísimo. Como también creo que en el sindicalismo hoy hay un cambio de parecer con la pandemia y antes de la pandemia acerca de muchos aspectos, y hay que explorar ese cambio de humor, siendo inteligente, táctico, en encontrar esas diferencias que hay. Me parece que hay que buscarlas, se necesitan para la gobernabilidad que viene, ¿no? Bien. Y Ricardo, te pregunto a vos, vos sos el liberal con mayor volumen político. Ahora, ¿cómo hacer para que el volumen político de espacios liberales crezca lo suficiente como para sentarse en la mesa grande? Bueno, yo creo que no hay más remedio que el realismo, aceptar las reglas de juego político. Hay que ir a buscar los votos y la participación de la gente. Y diría, si hay algo que está ausente en la Argentina, que está débil, es representar a la gente que genera valor, a los que producen, a los que incorporan a la sociedad, a los que crean trabajo, a los que invierten, a los que se sienten agobiados por el excesivo peso de los impuestos, de las regulaciones, a los que se sienten perseguidos por un estado elefantiásico, a los que se sienten frustrados sin encontrar oportunidades, pero ese espacio no nos lo van a regalar porque somos intelectuales, o somos polemistas, o somos articulistas de diarios, de libros. No, eso hay que ganarlo, y no hay que ganarlo desde los Twitter, desde las redes sociales, hay que ganarlo en cada barrio, en cada lugar, tratando de ir con un mensaje muy claro. Nosotros queremos el mérito y el esfuerzo, queremos representar a los que generan valor en la Argentina, a los que sostienen al resto, queremos que esa voz se escuche, queremos que se valore el carácter de los emprendedores y el de los que actúan en la sociedad para mejorar las posibilidades de todos, y queremos reivindicar esa idea de que la prosperidad es un valor muy útil para realizar los derechos cívicos, para realizar el proyecto de cada uno. Yo creo que hay un daño muy grande cuando se concibe que la perspectiva, el programa es el pobrismo. De ninguna manera. El programa, y es lo que creo que tenemos que ir a batallar a cada lugar, el programa tiene que ser la prosperidad, tiene que ser el éxito, porque es ese éxito y esa prosperidad la que sobre todo va a beneficiar, y en esto tenemos que ser muy inteligentes, la que más va a beneficiar a los sectores más marginales y pobres de la sociedad argentina. Cuando hay prosperidad, los que más progresan son los que son más vulnerables. Y esa inmensa ola de optimismo y de futuro es lo que le debemos devolver a los argentinos. Ese es nuestro rol. Y no tener miedo a competir, a saber que estas cosas no nos las van a dar por un acto de gracia. La vamos a ganar compitiendo y mostrando nuestra organización, nuestra fuerza, y no haciéndolo desde un punto de vista testimonial o caprichoso, o como Alfredo decía, mirando con lupa si tenemos una diferencia en alguna palabra en nuestro discurso. No, no, lo vamos a hacer cuando seamos más atractivos, y yo creo que tenemos una oportunidad de hacerlo con gran resiedumbre, con gran presencia, con gran autoridad moral, porque además tenemos que tener eso, tenemos que tener una conducta de coherencia y consistencia a lo largo de nuestra vida, y ese liderazgo va a ser el que nos va a dar un rol en la sociedad argentina, y lo tenemos que hacer, y esto sí quiero ser muy claro, sin ninguna calidad de sectarios o excluyentes. Tenemos que comprender que la Argentina que viene la va a gobernar como gobiernan países
muy importantes de la Tierra, una coalición muy grande. Y no hay posibilidades de integrar una gran coalición de gobierno si uno cree que va a ser el custodio de las escrituras. No hay forma de hacerlo de esa manera. Por eso es muy importante que tengamos esa humildad, y por eso yo hablaba de arrogancia. Arrogancia cuando uno cree que se la sabe toda, cuando uno cree que no le pueden hacer observaciones, cuando uno cree que ha dado ejemplo de que hace todo bien. No, nosotros tenemos que hacer con humildad, con esfuerzo y con trabajo en cada barrio, en cada espacio de la República. Si lo ganamos con ese esfuerzo, vamos a poder cosechar nuestro mérito. ¿Ves, Alfredo, posibilidades de que en el futuro, no estoy hablando de un formato especial, pero digo que una gran coalición incluya a liberales de volumen y deporte como Ricardo? Sí, por supuesto, claro que sí, claro que sí. Quiero decir yo que en Mendoza nosotros tenemos un frente especial que se llama Cambia Mendoza, que incorpora partidos de distintas, a todo el mundo no peronista, ¿no? Y con eso gobernamos los cuatro años. Obviamente que el programa lo impone la fuerza mayoritaria, de alguna forma lo protagoniza la fuerza mayoritaria de ese espacio, ¿no? Insisto en que la correlación de fuerzas al interior de esa coalición hay que generarla en el día a día, según la imagen de sus líderes, según tantos elementos que hoy día no tenemos en cuenta. Pero a nivel nacional y en varias provincias, en las elecciones legislativas, por ejemplo, en Santa Fe, y vos que sos santafesino, la verdad que el gobierno socialista terminó mal, y fue un mal ejemplo de un producto de una provincia muy productiva, con mucho talento, con una morfología social que yo envidio, ¿no? Con ciudades hermosas, chicas de la Pampa húmeda, que son muy lindas ciudades, bueno, puedo nombrar varias, pero chicas de 100.000 habitantes, 200.000 habitantes. Pero a pesar de eso, yo creo que deberían buscar en Santa Fe, por ejemplo, pongo de ejemplo, en las elecciones legislativas, una confluencia de todo el mundo no peronista, y creo que lo tienen que hacer. Yo sé que es disruptivo y probablemente más de uno va a criticar esto, pero justamente yo últimamente ya no me callo nada, porque digo lo que pienso y trato de que es probable que en algunas cosas esté errando feo, pero en Santa Fe veo una gran oportunidad de ganarle a Perotti, y además Perotti no ha hecho las cosas suficientes para despegarse de Alberto Fernández y Cristina, ¿no? Él aparece como un peronista moderado, pero resulta que en lo de Vicentín se lo ve ambiguo, buscando atajos, etcétera, ¿no? Entonces me parece que, por ejemplo, ahí hay una oportunidad que uno dice, che, pero vamos a juntar a un sector del radicalismo que está muy enemistado con los socialistas. Bueno, traten de hacerlo, al PRO, con el socialismo, no, eso no, porque no sé qué y no sé cuánto. Y ahí creo que esa estrategia va a transparentar quiénes son los que juegan un poco para este populismo y quiénes no, ¿no? Porque me parece que hay gente adentro de los partidos que pone cuñas para tratar de que no. Pongo el ejemplo de Santa Fe porque vos estás moderando, digamos, pero se me ocurren cosas para esta legislativa, ¿no? Y demás. Se agradece siempre que se menciona Santa Fe. Y si querés mencionar Villa Constitución, mejor todavía. Mejor todavía. Vamos, ya estamos casi en el tiempo cumplido que me dieron para esto. Les voy a pedir 2 minutos de cierre, que es lo que quedamos con. Dicho ya paso, mientras les digo esto, no les estoy quitando la cámara a nadie, porque el chat fluye de gente que me dice, ¿por qué me quitaste la cámara? Yo no le estoy tocando la cámara a nadie, no sé qué estarán haciendo ahí los muchachos en control. El cierre es en sentido opuesto de cómo arrancamos, así que, Ricardo, deberías arrancar con tus 2 minutos de cierre, si te parece bien.
Sí, el primero es un mensaje que creo es muy constructivo para todos. Nos han visto argumentar y dialogar en un ambiente de gran cordialidad y esa es una importante lección para nuestra sociedad y para cómo conducir el proceso. Nosotros debemos recrear ese clima apropiado de debate, esa apelación a la racionalidad y a las propuestas. Segundo, que yo sé que la sociedad argentina está sufriendo no solo una grave crisis, sino pasando un momento de enorme pesimismo. Pero en eso creo que hay que mirar con otra perspectiva. La Argentina está en una zona de paz, tiene un gran potencial, necesita organizarse adecuadamente. Y cuando digo organizarse adecuadamente, no solo estoy pensando en lo económico, estoy pensando en todas sus actividades. Y la forma de organizarse es respetar las reglas institucionales que están en nuestra Constitución. El federalismo, la división de poderes, la transparencia de los actos públicos, la libertad de prensa, el recato de la acción gubernamental, la ejemplaridad. Por último, yo quiero hacer un llamado a todos los que nos escuchan, porque la clave del futuro la va a determinar el protagonismo de nuestra sociedad. No lo va a determinar un arreglo por arriba de dirigentes, la construcción artificial de arreglos, lo va a determinar la participación masiva de nuestra ciudadanía. Y yo lo llamo a participar activamente en defensa de la libertad y de las instituciones, porque esas son las que están en riesgo. No reconocer el desafío que tenemos, permanecerse distante del compromiso cívico, lo único que va a hacer es volvernos más débiles y frágiles para las ofensivas totalitarias. Si hay un momento en el que hubo que comprometerse es este, si hay una oportunidad es ahora, y yo estoy seguro que si hacemos eso vamos a poder protagonizar una recuperación enorme de la Argentina y además agradecerle a Alfredo la apertura, la franqueza y el don de gente que ha permitido que tengamos una reunión tan fecunda para la sociedad y tan ejemplar. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Muy bueno. Alfredo, escuchamos. Breve. Bueno, agradecimiento en general a todos los organizadores, a vos como moderador y a Ricardo. Es un gusto haber compartido con vos este panel. Y quiero quiero decirte que viniste a Mendoza como candidato a presidente y que incluso te voté y públicamente, ¿no? A pesar de que mi partido tenía otro candidato a presidente en Mendoza. Hiciste muy bien. Después chocás varias cosas con el voto, como los argentinos mal, pero estoy convencido que estas ideas, las ideas de libertad, de república, de igualdad de oportunidades, de progreso individual y de progreso social, de funcionamiento equilibrado de los mercados y de funcionamiento inteligente del Estado, del cual me enorgullezco en todos los lugares donde pasé de haberlo mejorado al Estado, haberlo recibido con X cantidad de empleados y dejarlo con muchísimos menos empleados públicos de lo que recibí, y no hay muchos ejemplos en la Argentina que hayan pasado por un municipio y lo hayan dejado con menos empleados, y haya pasado por una gobernación y lo haya dejado con menos empleados. Desafío a buscar 10, 15 casos en los 3.000 y pico municipios que hay. Y en las gobernaciones, ni hablar, es la única. Así que creo que estas ideas se pueden llevar a la práctica, que pueden ser mayoritarias en la Argentina, si se organizan bien, si somos estrategas, si damos buenas tácticas, pero lo que descarto que tenemos voluntad política, y hay que tener más voluntad política que el populismo.
Yo soy de los que pienso que Argentina no puede ser Venezuela por su morfología social. Pero hago una salvedad. Sí, esta gente con gran voluntad política y con mucha organización nos encuentra con los brazos bajos, Argentina sí puede ser Venezuela. El poder es simbólico también. Es básicamente simbólico. Si nosotros mismos creemos que ellos son superpoderosos y que son geniales, y la verdad que no lo son, no son intelectualmente superiores, no tienen un programa de gobierno afinado, no son una orquesta que no desafina, muy por el contrario, con lo cual no hay que endiosarlos. Muchas veces el solo hecho de ponerlos allá arriba como que son unos grandes, fueron más inteligentes en la elección del 2019, en la táctica. El cambio de Alberto Fernández por Cristina fue un recurso inteligente, más inteligente que lo que hizo Mauricio, que se lo dije en público y se lo dije en privado, que después de 18 meses de recesión económica no había chance de ganar una elección. Y sin embargo, y debía dar lugar o a una primaria abierta, simultánea y obligatoria al interior de Cambiemos, o correrse y llevar otro candidato. Fueron más inteligentes, pero no hay que endiosarlos, porque el poder simbólico, al endiosarlos, nos pone en un lugar de no se puede, no logramos, y entonces la voluntad política queda en voluntarismo. Y me parece que ese error no hay que cometerlo. De la pandemia va a salir mal Argentina, pero va a salir mal el gobierno. Va a salir mal. Y depende de que esa voluntad política esté bien organizada para que el gobierno pague un costo y pierda la elección legislativa y a partir de allí se pueda construir un programa de gobierno creíble y creíble para las mayorías y fundamentalmente que nos recupere en el marco de la República, que nos recupere económicamente, que lo necesitamos. Venimos cayendo, empobreciéndonos. Aparentemente el PBI del 2020 va a ser más o menos parecido al del 2008. 12 años después vamos a generar la misma riqueza que en el 2008, ¿no? Tremendos. Entonces, creo que, bueno, que es toda una oportunidad para estas ideas y creo que tenemos que ser inteligentes en ese armado. Bueno, te agradecemos mucho, Alfredo. A ver, en nombre de casi las 700 personas que estuvieron escuchando por acá y las 300 personas que escucharon en YouTube, les agradecemos. Creo que fue una charla súper nutritiva, de alta política. Aviso rápido, a mí me toca poner la cara hoy, pero en realidad atrás de esto está la Fundación Conjuntos de Mendoza, saludos a Mario Japaz, Liberar de Córdoba, saludos a Spachesi, Federalismo y Libertad, de mi amigo José Guillermo Godoy, Club de la Libertad de Corrientes, con Alberto Medina Méndez, Fundación Cívico-Republicana, que hay muchos, San Martín, Istel y demás, y por supuesto la Fundación Libertad de Rosario, y a Lars André Richter, que le agradecemos, de Fundación Naumann. Ha sido extremadamente interesante. Después vamos a distribuir el video para repasar algunos conceptos. Perdón, hay muchísimos mensajes, hay muchísimas preguntas, es imposible hacer entrar a todos. Quizá los comprometemos un poquito a que volvamos a hacer un segundo round en unos meses, dado la cantidad de interés que esto... Y las sonrisas que muestran indican que sí. Así que yo voy a decidir que sí, que en unos meses vamos a hacer otro de estos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias. Gracias.